Tenemos estos minutos con ellos para sus investigaciones, sus avances de investigación que tienen todos ellos. Vamos a iniciar con la intervención del doctor James. Él es doctor en comunicaciones por la Universidad Católica de Chile, es Master of Fine Arts por Ohio University y licenciado en comunicación audiovisual de la Universidad de Lima. Sus líneas de investigación son la memoria colectiva, las representaciones en productos audiovisuales, la etnicidad y, por supuesto, la comunicación política. Desde su fundación del Observatorio Audiovisual Peruano, él ha sido coordinador del grupo de investigación y actualmente también coordina el grupo de trabajo de comunicación política, medios y medios en la Asociación Interamericana de Investigadores de la Gracias, Lucía, gracias a todos por su presencia. Me han pedido que por una cuestión de la transmisión lo haga. Bueno, bienvenidos todos a esta presentación del grupo de profesor audiovisual peruano. En realidad, yo no voy a exponer sobre una de las investigaciones que estamos haciendo, eso lo van a hacer nuestros colegas que están aquí presentes y dos de ellos que están por llegar en 10 minutos. Yo lo que voy a hacer es presentar un poco qué hacemos, quiénes somos, qué es lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Nuestro grupo se llama Observatorio Audiovisual Peruano, es un grupo que se formó en el año 2012, ya tenemos 13 años trabajando, funcionando, y empezamos con un grupo muy pequeño de 5 personas y en realidad alrededor de un proyecto principal del cual les voy a hablar más adelante, el cual estuvimos más de 10 años. En la actualidad somos 28 personas, hemos crecido, somos entre investigadores, investigación, participantes, gestores, y trabajamos estas 28 personas en diferentes proyectos. No todos hacemos lo mismo, sino que tenemos distintas funciones, cada cual se encarga. Algunos están dedicados a una sola investigación, algunas son asistentes a más de investigación. Es el trabajo que venimos así. ¿Qué es lo que investigamos? ¿Cuáles son nuestras líneas de investigación? ¿Cuáles son los intereses, los temas que normalmente trabajamos nosotros? Un tema... Allá, Luis. Gracias. Somos el Observatorio Audiovisual Peruano. Obviamente trabajamos narrativas audiovisuales y la producción de las diferentes producciones que se tienen en el Perú. Principalmente hacemos análisis de lo que se produce audiovisualmente y en publicidad en lo que es nuestro país. Otro tema, otra línea de investigación que venimos trabajando ya desde hace algún tiempo, porque yo audiovisual va cambiando, va ejecutando en las últimas décadas, tiene que ver con todas las nuevas formas de realidad, la interactividad y las estrategias transmediales, que son nuevas formas de narrar en diferentes medios, en diferentes plataformas, que es a lo que nos estamos dedicando en los últimos tiempos. Un tema muy importante para nosotros, y eso lo van a ver en las exposiciones que van a hacer mis colegas el día de hoy, tiene que ver con las representaciones. Porque a través de los diferentes productos audiovisuales, a través de la publicidad, entonces que se representa la realidad, se representa a las personas, se representa la vida, se representa el país. Entonces, estas representaciones étnicas, de género, son una línea que marca, podría decir, si no todas, la mayoría de las investigaciones que nosotros realizamos y venimos realizando nosotros. Otra línea de investigación tiene que ver con la memoria y los imaginarios. La idea de que los diferentes productos lo que hacen es construyen una memoria del país en el que hemos vivido o en el que estamos viviendo. Van construyendo una idea de cuál es nuestro pasado, qué es lo que sucedió. Generan narrativas que se convierten en parte de la memoria y de los imaginarios de nuestra sociedad. Y una línea que hemos incorporado hace 4 años, más o menos, es el de los discursos publicitarios, donde también se trabaja aquello que se presenta, la publicidad es un espacio que también nos marca, a partir de sus discursos, una manera de observar la vida y una manera de construir agencia y construir también a nuestra propia sociedad. Estas son más o menos las líneas de investigación de los temas de trabajo. A partir de esto, a partir de lo que hemos ido trabajando en estos últimos 13 años, hemos tenido una serie de producciones académicamente, la universidad y, digamos, la academia, tienen diferentes tipos de producciones. Hay 2 tipos de producciones
que voy a marcar ahora, que son por un lado los artículos o los textos académicos y en otro caso lo que son los eventos que hemos trabajado. A lo largo de estos años hemos tenido una serie de artículos académicos que se han publicado en diferentes revistas internacionales, en español, en inglés, en portugués, hasta ahí no más llegamos, no tenemos otros idiomas. Y entonces tenemos varios artículos publicados, hay varios artículos, van a ver ustedes más adelante que están esperando su publicación. También gracias al trabajo que hemos hecho y gracias a las redes que hemos ido construyendo, que es algo que vamos a ver también, nos han invitado a ser editores de números temáticos en diferentes revistas. Se publica en nuestro departamento, pero también en algunas otras revistas de España o de Chile nos han, digamos, invitado a ser los editores temáticos de esas revistas. Y hemos tenido un libro, que es este libro que justo salió en plena pandemia, el resultado de una investigación que hizo un levantamiento completo de 15 años de la televisión peruana, de todo, digamos, 7 días a la semana, las 52 semanas, todos los años, y da como resultado ese. Dentro de otra línea, también, como les decía, otra de las cosas es producir también, como parte del producto, de los productos, son eventos. Antes de ser, en realidad, antes de constituirlo como investigación, teníamos un evento anual, donde nos como grupo de hacer ese evento anual, pero después hemos tenido una serie de eventos que hemos ido trabajando. Apenas 2 meses después del confinamiento, tuvimos un evento que fue un webinar donde trabajamos, bueno, cómo se hace, cómo se produce, se puede producir. Hay varios eventos que se han producido en la línea de la cuestión de género y de la violencia de género, varios eventos, tanto acá en el Perú como en las nacionales. Tenemos también un par de eventos que se han hecho que tienen que ver con lo que es las representaciones étnicas, y hemos trabajado también con algunos productores, algunos directores que tienen que ver con representaciones latinas o que tienen que ver con la en diferentes medios, el cine entre ellos. Son algunas de las cosas que hemos ido produciendo. ¿Cuáles son las investigaciones, cuáles son los proyectos que estamos teniendo ahorita en marcha o que están terminando, básicamente? No los que hemos hecho en los años anteriores, sino los últimos años. Uno de estos proyectos es el que habla sobre representaciones de sujetos subalternos. Varias de estas investigaciones hemos tenido la suerte de postular al CAP de investigación, que es, el concurso de investigación que la universidad da y que provee de fondos, y ganó como parte de investigaciones grupales en el año 2022. Es un proyecto que ha terminado a inicios de este año. Generó 2 eventos internacionales y hay un texto de modelo que se ha publicado muy bien. Otro proyecto que es un proyecto súper interesante es sobre la violencia de género. Este es un proyecto que empezó en época de pandemia. Está tratando de entrar, por favor, para que caiga la pantalla. Es un proyecto que empezó en plena pandemia, empieza aquí en el Perú, y luego ha concursado 2 veces a los CAP de investigación. Ganó el CAP de investigación del año 2022, ganó el CAP de investigación del año 2024 también. Y desde el Perú lo que hizo fue invitar a colegas investigadoras de otros países. Primero entró Chile, luego entró México, después entró Brasil, y ahora es un proyecto que se está desarrollando en 4 países con diferentes grupos de investigación. Este proyecto tiene ya un texto publicado y, bueno, y debería verse que a punto de ser publicado. El día de hoy se han mandado las últimas correcciones para ser publicado en los siguientes años. Otro proyecto que está en curso, bueno, el proyecto anterior acaba de finalizar también, está cerrando. Otro proyecto que es un proyecto que está en marcha, que también es un proyecto grupal que se ganó en el 2024, es el de discursos publicitarios limeños, del cual también van a hablar el día de hoy, así que yo no voy a hablar mucho sobre eso. Es un proyecto que ha estado levantando información, y lo que sigue levantando todavía información de lo que ha sido la publicidad en los presos de Lima, y digamos cómo es que se va representando cuáles son estas relaciones de género y de etnia que hay en el periodo que está ahí.
parte de los proyectos que han logrado afortunadamente financiamiento de parte de la universidad, hay una serie de otros proyectos que simplemente los hacemos porque nos interesa hacerlos, aunque no tengan financiación. Uno de ellos es el proyecto Sello América. El proyecto Sello América es un proyecto que surge en Brasil y Chile y que luego fue incorporando a investigadoras e investigadores de Colombia y México, de nosotros, y que es un proyecto que ya está en su tercera etapa, ha tenido 2 etapas iniciales y ahora ya está empezando una tercera etapa con estos cinco países, y que ha dado también una serie de publicaciones de los grupos que estamos trabajando o que estamos inmersos en esta producción. Otro proyecto que es un proyecto pequeño, que empezó como un proyecto sobre webseries nada más y que después se enfocó en webseries con temática LGTBQ+. Es un proyecto que empezó también aquí en el Perú, lo empezamos nosotros, pero que después ha tenido, digamos, se invitó a un colega chileno que aceptó trabajar también en eso. Se están trabajando básicamente 2 producciones, una webserie peruana LGTBQ con temática LGTBQ+, que es Recontra Normal, peruana, y Mamones, que es una webserie chilena en la misma tema, ¿no? Este es un proyecto que realmente está en su primera etapa. Aún así, se han ido haciendo algunas presentaciones en algunos eventos internacionales. Esperamos el próximo año, están en LASA de 2026, a presentar 5 minutos. Presentar ya los primeros hallazgos de esta investigación. Hay otro proyecto que es un proyecto que ese sí está arrancando apenas, que es un proyecto sobre memoria en la época de críticos en los diferentes países. Es un proyecto que estamos haciendo acá en Perú, que está haciendo en Portugal. Chile también está trabajando diferentes producciones. La mayoría de las producciones audiovisuales que trabajamos son de ficción. En este caso va a ser tanto ficción como documentales, tanto en Perú, Portugal y Chile, sobre todo porque Portugal no tiene tanta producción de ficción en esa temática, entonces se está incorporando la parte de documental. Aquí tenemos el gran gusto de trabajar con un investigador portugués que es 3 veces ganador del Emmy Internacional y que le acaban de dar hace 3 semanas premio por Lifetime Achievement, es decir, por toda su producción en la 10. Sumamente interesante para nosotros trabajar con una persona que es una persona académica, pero que además está totalmente metido en la industria. Esa producción, Gloria, por ejemplo, es una producción que se ha visto de su producción. Simplemente, para terminar ya, el proyecto del cual les mencioné, que fue el que posiblemente dio origen a este grupo, es un proyecto del Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, que es un proyecto que observa la ficción televisiva en 12 países de Iberoamérica, porque incluye España y Portugal, incluye toda la parte latina de Estados Unidos, y es un proyecto, digamos, en el cual nosotros estuvimos desde el año 13, y bueno, después de 10 años nos tomamos un pequeño respiro, pero este año estamos regresando también. Y eso lo que nos ha dado es Ovitel. Lo que hace es publica un anuario, todos los años publica un anuario sobre lo que está pasando en estos 12 países, y nosotros hemos estado a cargo del capítulo peruano desde el año 2013 hasta el año 2022, y el próximo año estaremos realizando. Ahora sí, para cerrar, simplemente nuestra página web, invitarnos si quieren mayor información. Esta es nuestra página web, ahí pueden encontrar a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, quiénes somos, cuáles son los proyectos que están en curso, ¿no es cierto? Quiénes han sido parte de nosotros también, porque también, digamos, están los nombres de las personas que han estado colaborando con nosotros y que, bueno, han tomado otros rumbos. Pueden ver también ahí algunos resúmenes de los proyectos que se han trabajado, y entonces investigación.com, que es nuestra página web, y con eso. Pues bastante interesante y prolífico lo que hace el grupo. Y bueno, vamos a continuar con la presentación de Viviana Riva. Ella es docente e investigadora en la PUC. También es publicista y magíster en dirección de marketing. Estudia cómo las marcas construyen sentido y cómo se representan las minorías y, por supuesto, las instituciones. Integra el Grupo Observatorio Visual Peruano y lidera la plaza y sus productores.
internacionalización. Tiene experiencia en los rubros de cultura, educación y servicios. Y el día de hoy va a presentarnos parte de su proyecto sobre estrategias de sangre en publicidad, ver, nombrar y... Adelante. Hola, ¿qué tal? Qué lindo ver tantos estudiantes de publicidad, algunos combinados por el horario, pero otros que sí que veo que han venido por propia voluntad. Y bueno, la idea de esto es que ustedes puedan ver, también salgan como motivados o con algunas ideas de qué temas pueden ser interesantes para ustedes. Bueno, esto es una investigación preliminar que iniciamos con una profesora que se llama Carolina Tello, que actualmente ya no está en la facultad, ya vive en Uruguay, y nace de la curiosidad de saber cómo se construyen las narrativas desde los productos de higiene femenina, entendiendo que las mujeres como consumidoras somos un grupo humano bastante interesante para la industria, digamos, de la higiene femenina, ¿no? Y revisando los contenidos y cómo había cambiado de alguna manera las narrativas. De hecho, por eso es la gráfica inicial. Este cambio, el primer cambio que se nota y es evidente es el líquido que ejemplifica con que la toalla higiénica puede resistir a la menstruación, y es que durante mucho tiempo este líquido fue azul, ¿no? Y en algún momento empieza a cambiar a rojo y nos interesaba saber en qué momento había pasado y qué había sucedido, qué estaba sucediendo y cómo habían cambiado desde ese momento las narrativas, ¿no? Entonces, armamos primero una recopilación de datos, entramos a las páginas oficiales de YouTube de las marcas que se vendían, de las principales marcas en el Perú, y tratamos de hacer un levantamiento. Pensamos primero acotarlo solo al Perú, pero ahí nos dimos cuenta que las campañas eran latinoamericanas, internacionales y muy de cojo el enlatado y lo replico para todos los países, ¿no? Entonces tuvimos como una primera matriz de marcadores específicos que nos permitían como identificar marca, año, país y tipo de campaña, para luego profundizar en el tipo de campaña con una segunda matriz en la que trabajamos estos 7 marcadores, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con qué objetivo buscaba la pieza publicitaria, a qué público objetivo estaba dirigido, luego el narrador, o sea, desde qué voz hablaba, en primera persona, en tercera persona, cómo se comunicaba con las consumidoras, los recursos que se utilizaban, si aparecía explícitamente una toalla higiénica o no, si aparecía explícitamente la sangre o no, y si hacían uso de estadísticas, porque eran recursos que veíamos que aparecía constantemente. Entonces, perdón, voy a retroceder, y de alguna manera lo que he como sintetizado para esta exposición, que es muy corta, es que estos marcadores nos ayudaron a establecer, no se ve por esto, que habían dos factores que nos iban a ayudar a entender qué es lo que se ve, ¿no? Qué es lo que se nombra, lo que se dice narrativamente, y finalmente qué es lo que convierte, que viene a ser como el impacto, no necesariamente que vende, sino que cómo se convierte esto en un impacto, si se logra el objetivo o no. Entonces, solo para que tengan como una referencia, analizamos casi 900 videos que clasificamos y establecimos. El mayor productor de videos ha sido nosotras, seguido por Cotex y finalmente Always para la región latinoamericana. Y también hicimos una distribución del tipo de contenido, ¿no? Lo segmentamos por si eran comerciales o spots de producto, si eran educativos, que te daban tips o te enseñaban para controlar los códigos menstruales, o comunicar correctamente, o higiene íntima y demás. Si eran spots de marca, en el sentido que quiero comunicar algo más que vender el producto, si estoy comunicando ahí el propósito, el posicionamiento, los valores de mi marca. También habían algunos pocos de impacto social, ¿no? Relacionado con responsabilidad social empresarial,
promociones de producto y de lifestyle que se dispararon sobre todo en la época de pandemia, que es, los canales de YouTube se volvieron como un canal de entretenimiento más, ¿no? Entonces había mucho de automaquillaje, manualidades y otras cosas. Entonces decidimos quedarnos con los spots de marca porque son las campañas más importantes que tienen, valga la redundancia, las marcas. Se desarrollan prácticamente una gran campaña una vez al año y tienen una apuesta a nivel de inversión publicitaria para medios alta, ¿no? Y finalmente es la que responde al objetivo que tiene la compañía de lo que quiere comunicar y cómo quiere ser visto. Entonces, entre las primeras cosas que encontramos dentro de lo que ver, ¿no? Que es, hay visibilidad del sangrado, cómo se muestra o no se muestra, o por qué cosas está sustituida. Encontrábamos que en solo el 40% de los spots de marca aparecía una toallita. Y de ahí teníamos que había una representación del sangrado, digamos, ¿sí? En este 40%, de los cuales el 16% seguía siendo azul, ¿no? Había un 16% que no tenía color, o sea, era una toalla blanca, impecable. Sí. Y tenían además otras formas de representar el sangrado, que podía ser o sea, la menstruación más que el sangrado, ¿no? El cólico, o un campo de flores que florecía, o un dibujo, ¿no? Incluso hasta un disfraz de toalla higiénica que traba a una tienda, ahora que estamos cerca de Halloween. Entonces, nos íbamos profundizando y encontramos también que dentro del nombrar, que es la segunda etapa, es, ok, ya listo, ¿qué palabras, qué marcos está determinando el léxico que se usa dentro de estos spots? Y encontramos que primero hablábamos del tipo de narrador. Tienes una marca como Always que habla en tercera persona, y claro, tienes una marca como nosotras, que el mismo nombre la obliga a hablar en primera persona, del plural. Somos nosotras. No son ustedes, ¿no? Somos nosotras. Entonces, sí hay sus diferencias y un códex que principalmente habla en tercera persona y usa en algunos otros momentos la primera persona. Ahora, el uso de estadísticas es un recurso también recurrente en ver, o sea, principalmente utilizados como experimentos para demostrar cuál es el impacto de la menstruación o de la estigmatización que se tiene sobre la menstruación en las niñas y las jóvenes en los colegios y en diferentes espacios, ¿no? Aquí las campañas más conocidas son las de Bullying for Loving, por ejemplo, de nosotras, o Sangrar es Normal, que repartían unas curitas en forma de toallas higiénicas para que, en los colegios, para que los niños hombres que se hacían herida usaran una toalla higiénica de curita y vieran que la sangre es parte de nuestro día a día. Y entonces vimos que el uso de estadísticas estaba como muy presente, casi 43%, y luego que el uso de experimento social también era fuerte porque era casi 37%. Había un bajo porcentaje en testimoniales y sí había un espacio más para lo narrativo creativo, ¿no? Hay diferentes, creo que un ejemplo importante es todo lo que he hecho nosotras con la campaña Historias de Útero, que mezcla no solo la historia de diferentes mujeres en diferentes etapas de su vida y su relación con la menstruación, sino que también lo mezcla con animación, ilustración y demás. Entonces, dentro del experimento social también observamos que se subdividía en 3 tipos, uno de acción, ¿no? Que se les pedía a los chicos, a las chicas hacer algo, otros de solamente observación y otros de intervención del espacio público. Por ejemplo, de intervención del espacio público, no sé si recuerdan,
había una intervención de grafitis de úteros en diferentes paredes de Lima. Y claro, eso, como es un experimento social, tiene una repercusión no solamente en lo que pasa en la vida del spot, sino toma relevancia en el medio periodístico, porque se vuelve una noticia y hay una crítica, pero luego hay como una reflexión o una disputa por cómo, por ejemplo, los grafitis de penes que hay en todas partes no es un insulto y como una acción comercial o una acción de comunicación de una marca de producto de higiene femenino puede ser ofensivo, ¿no? Luego, para resaltar solamente las palabras, las nubes de palabras de todo el sentido de los spots que analizamos, están relacionados en mucho empoderar, en nombrar, en decir, en puedes hacerlo todo, y ahí nos damos cuenta que roza en algún punto con la idea de comenzar a presentar o dibujar un tipo de mujer que se puede conocer como la superwoman, o sea, es decir, sí, menstruamos, pero a la vez la chica hace equitación y es reportera y va al incendio y entrevista a una bombera, entonces como que va y viene entre el empoderamiento y también en algún momento ya pasar esa raya, ¿no? Por último, ¿a quién dirige la comunicación? En verdad es como súper variado, pero ya hay, por ejemplo, comunicaciones que están dirigidas no solo a mujeres, sino también a hombres. Todo lo que tiene que ver con experimentos sociales tratan de que los hombres se vuelvan aliados en el proceso, muy fuerte en niñas y adolescentes o en todo el rango etario. Y finalmente el objetivo que persigue cada uno de estos spots van variando, los más fuertes son educar y cuestionar, y en menor aparición el provocar. Solamente como reflexiones finales, entonces cuando hablamos de ver, queremos saber qué tan realista es lo que se presenta, con la idea de que se ve el color, se ve la textura y eso te da credibilidad, pero a la vez ver no es solo mostrar por mostrar, es una decisión. Si yo se nota, digamos, en el análisis de los spots, que mostrar y ver es una decisión narrativa que se toma, ¿no? Como un statement que quiere hacer la marca. Ahora, cuando nombramos también qué marco interpretativo están construyendo esas palabras, entonces, sobre todo hay más, ¿cómo se dice?, coherencias, y cuando hablamos de quiero nombrar explícito, porque lo que quiero es normalizar, ¿no? Y quiero desestigmatizar, tengo que ser muy explícito. Si soy figurativo, hay una contradicción entre lo que yo quiero normalizar, ¿no? Entonces, la idea es como el texto, o en el caso de las el copy o la descripción de ese guión también enmarca una intención que queremos en eso. Y finalmente, ¿qué resultado intenta producir en esa combinación en la audiencia a la que está dirigida, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quiero educar, obviamente el dato y la estadística va a darme un sustento y un soporte de credibilidad. Pero si quiero cuestionar y provocar, de repente está funcionando más el testimonio en primera persona con algún tipo de imágenes que cuestionen lo que estoy poniendo en tensión. Y finalmente, dejar claro que venta no significa, que convertir no significa vender, sino es el resultado, el efecto que buscamos lograr en las piezas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Maestra, profesor tiempo y la exposición. Creo que estos espacios les ayudan, chicos, chicas, a inspirarlos no solo en salidas laborales, sino también en proyectos de investigación para sus fines de grado. Y bueno, seguimos con Héctor Mendoza. Él es doctorando y magíster en sociología y también es licenciado en comunicación y publicidad por IAPO.
Posee experiencia en las áreas comercial, institucional, social y docencia universitaria. Dentro de sus líneas de investigación están la comunicación, la innovación y el marketing, las representaciones en publicidad, salud y educación. Cuenta con publicaciones en revistas de alto impacto y congresos nacionales e internacionales. Y bueno, el día de hoy nos va a estar presentando la ponencia Racismo Estructural, línea divisoria, representaciones, estereotipos y discriminación contra los afroperuanos en la publicidad. Igual mientras están colocando la asistencia, parece que la vieja confiable va a entrar en el final, funciona, pero ahora no sabemos acá. Funciona. Gracias. Este artículo ya ha sido publicado en la revista Conexión y es una primera aproximación a lo que es en una mirada hacia lo que la publicidad y lo afroperuano se pueden conectar, ¿no? En primer lugar, hay lo que es el estado de la cuestión, ¿no? Digamos una... pero hay algunos datos que tenía esta ponencia, que es cómo está la afroperuana, ¿no? No somos una población muy grande, digo somos porque mi mamá también es afroperuana. Así que también me identifico en gran parte con este grupo, ¿ustedes bien? ¿No? En primer lugar, según datos del Ministerio de Cultura en el 2018, ¿no? El 53% de los encuestados, en una encuesta que se hizo a Lima Metropolitana, decían que consideran que el peruano es racista. Pero cuando se les hacía la pregunta si ellos se consideraban racistas, bajaba un 8%. Algo raro. ¿No? Vivimos en un mundo muy racista, pero yo no soy racista. Eso era lo primero que me llamaba la atención de acá hay algo raro, eso es lo que comienzas a investigar, ¿no? Para ello, estructuré... A ver si está. Se cierra se cierra sí, se cierra. Vamos a tratar eso. Hagamos una pausita de un par de minutos mientras. Vamos viendo si lo podemos pasar así, no a pantalla completa, sino, no, se cierra, se está cerrando por un motivo. Si no cambiamos. Pausa. Porque mientras alguien está descendiendo, no se puede. Chicos, ustedes que saben más de esto. A ver, ¿tienen alguna? ¿Y es posible? Ese gran verde. Entonces tú los... Chicos, vamos a hacer un sorteo al final de las presentaciones. Tenemos unos regalitos por ahí como manera de agradecimiento de que estén aquí. Y nada, aquí la profe está creando el QR para que después lo comportamos y ustedes se inscriben, ¿ok?
Listo. Ok, recapitulamos. Muchas gracias por la ayuda técnica. Como les comentaba, esta encuesta la hizo el Ministerio de Cultura en el 2018, el 73% mencionaba que los peruanos eran racistas o no racistas, es decir, yo pienso que vivo en una sociedad racista. Sin embargo, cuando hacían la pregunta, ¿tú eres racista? Eso se silenció un hecho. Para mí eso es un indicador de que hay algo raro. No podemos vivir en una sociedad racista y decir que yo no he raciado, ¿no? Sino que simplemente hay algo que está. El 60% percibe que la población afroperuana es discriminada o muy discriminada debido a color de la piel, rasgos físicos, faciales y que justamente esos rasgos también se asocian a la delincuencia. Si yo veo a una persona afro y automáticamente pienso en que va a delinquir o que me puedo o debo cuidarme porque me va a cerrar. A partir de ahí generé este marco de, digamos, estructura para poder abordar el fenómeno. En primer lugar, el racismo estructural, que se entiende como acciones o omisiones. No, dale. Acciones o omisiones concretas o latentes para reproducir desigualdades. Esto marca lo que se llama una línea divisoria, es decir, el acceso o no a los derechos fundamentales. Va a haber grupos que pueden acceder a los derechos, va a haber grupos que no van a acceder a derechos fundamentales. Esto básicamente por 4 constructos. Racismo, que es una forma de dominación en donde se clasifica a un grupo como superior y a otro como inferior. La representación, que es un conocimiento particular irreductible, social y consensuado. El estereotipo, que son características sencillas, memorables, para naturalizar y mantener la diferencia. Y la discriminación, que son prácticas concretas, que lo que hace es que ciertos grupos vayan a ser descalificados a partir de el género, el sexo, la educación, el nivel socioeconómico. Eso me lleva o me llevó a 2 preguntas. ¿Cómo representa la publicidad a los afroperuanos? Y el rol que tiene esta para mantener o cambiar estas. La metodología fue una revisión de lo que se pudo tener en el público, es decir, videos de internet, de más o menos 10 años, expuestos por conveniencia, vale decirlo, yo pude encontrar, ¿no? Y manteniendo estos constructos sobre los afro, ¿no? Es decir, el criterio principal es que apareciesen personas afro, ¿no? Una marca publicitaria que los ampare, ¿no? Y comenzar a investigar y tratar de organizar. A partir de ahí se crearon 4 categorías, completamente, digamos, a disposición aleatoria. La primera es la discriminadora, es decir, es el humor, o étnico, hay tensiones, y lo que se hace es que se está por debajo de esta línea porque el racismo es manifiesto, ¿no? Los spots que pude encontrar, que me llamaron más la atención, es el de Caníbales del Comercio y el de Frito-Lay, que usó a una caracterización de Jefferson Farfán, ¿no? En ese momento. Como pueden ver aquí, es una persona representando a un caníbal, y en el otro caso, pues, ¿no? Los rasgos exagerados de Jefferson Farfán, ¿no? Los labios excesivamente carnosos, la nariz súper ancha, es más, también hablamos de que es Jorge Benavides pintado, ¿no? No es una persona afro, sino es una persona blanca, caucásica, pintada, ¿no? En estado que nos recordaba los años 50, si la memoria no me falla, de blackface, vamos a ver, pintarte para. Luego tenemos los enriquecedores. Esto nos pone en una mitad y mitad, vale decir, una forma de dominación más sutil. Primero, valoro los aspectos positivos que tiene la cultura afro, ¿no? Con esto de Jueves de Pavita, por ejemplo, ¿no? La música, ¿no? El deporte, ¿no? También la actuación, la gastronomía. Pero ¿eso qué implica? Y si yo como afro quiero salir de este encuadramiento, ¿qué pasa si quiero ser representado en la policía como un gerente? Un médico? No, solamente puedes estar. Entonces, sí, se valora lo positivo, pero no puedo salir de eso. Y por tanto, estoy constreñido solamente a esas lecturas miradas que, según los autores que pude consultar, ellas, Muñoz, ¿no? Que es una activista afro, ¿no? Genera malestar por circunscribirte a esa figura y no dejarte ir más allá de eso. Los wannabe, no podemos ser publicistas si no sale el español, ¿cierto? Algunos publicitarios buscan integrar nuevas miradas y eso está muy bien. Estamos tratando de cambiar. Sin embargo, ¿no? Se usa esto para integrarlos a estas lecturas, pero con ciertos matices. Es decir, estamos todavía circunscritos a ser el acompañante de alguien. No somos quien genera o lidera el éxito. Estamos acompañando a alguien exitoso. Realmente, en caucásico.
También se les puede representar como modernos, exitosos, solventes, pero no necesariamente ser el dueño, el que maneja este sentido del éxito. Asimismo, todavía quedan remanentes de las lecturas anteriores. Vale decir, el spot de Dreamer, ¿no? De Falabella, por segunda vez tiene que pedir disculpas, ¿no? Claro, está una chica afro, pero ¿quién es la persona que dice esta chica es el colchón absorbe los malos olores, el colchón esto es chica, que para variar no tiene ninguna palabra en el spot, es personaje no, usualmente no se les da voz, ¿no? Lo cual genera desconocimiento, malas interpretaciones, sesgos, ¿no? De intentos de ser inclusivos, pero mal ejecutados. Vale decir, quiero hacer hincapié en ello, la publicidad lo intenta, pero no lo logra porque no ha interiorizado todavía estos tipos de constructos éticos. Finalmente, los disruptores. La publicidad sí lo puede hacer bien cuando se lo propone, cuando sale de su propia caja, cuando consulta, comenta y se integra con otras, digamos, disciplinas, ¿no? Por ejemplo, los mismos discursos que les comentaba hace unos minutos de éxito, juventud, reconocimiento, los tiene una persona afro y ella es la que tiene voz, ella es la que lidera, no es la comparsa de alguien más, es el personaje central de esto. En este caso, por ejemplo, el spot de Metro con Ariana Subiate, si no me acuerdo, ¿no? Y un spot de Falabella en donde la persona que tiene, digamos, el éxito económico, la persona a la cual se le va a solicitar o invitar a tener un seguro, que es la jefa de familia, que es la persona que tenía un trabajo estable, la que tenía mayor renta, era una mujer afro, en comparación con un hombre blanco que era freelance. O sea, lo interesante es mostrar a ella como la persona solvente, la persona dueña de el hogar, o la que dirigía el hogar, porque también en esa historia aparece su pareja, familia compuesta por mamá e hijo, pero la pareja no habla, es ella, la mujer afro la que habla, la que nos cuenta la historia. Estas representaciones permiten hacer familiar lo extraño, y eso es importante, llevarnos a cuestionar estos imaginarios ya construidos. Finalmente, a modo de conclusión, las agencias usan el racismo a modo, a veces son aliados, a veces denuncian y a veces solamente son testigos de y se quedan ahí. Todavía hay rezagos de estos usos en las campañas publicitarias. Más aún, hay que entender que hoy en día el consumidor ha cambiado. Ya no es un consumidor pasivo que tiene que hacerle una carta a un editor para lograr voz. Un spot puede salir, no ser el público objetivo y nosotros somos funados, como suelen decir ustedes, ¿no? Nos envían la funa, nos dicen, oye, ¿cómo es posible que esta marca haya hecho eso? Y es más, cuando tienen voluntad, saben hasta dónde viven creativo. O sea, hacen el scratching y la agencia queda en evidencia. Y tenemos que entender que ya no tenemos las temporadas ahora, digamos, estamos totalmente expuestos a este tipo de cosas, sea intencionales o no, sea porque intentamos hacer un cambio y no lo hicimos bien o no. Hay profesiones e instituciones que tienen un rol gravitante, siempre lo digo, me tomo la libertad de hacer comentarios, lo digo en las clases que imparto. Ustedes tienen un rol fundamental. Mañana van a ser quienes generen estos anuncios. Mañana en una marca van a ser quienes respiran. Eso si los van a validar o los van a cuestionar. Ustedes tienen un rol gravitante. Entonces es importante que salgan de sus propias cajas. Porque el día de mañana, cuando los unen, pues nosotros se lo dijimos, menos en clases, le dijimos que piense de una manera distinta, ¿no? Y ya una opinión parafraseada de Sofía Carrillo, no basta ser racista, hay que ser antirracista, hay que tomar una postura, hay que tomar posición. Hoy más que nunca, con todo lo que está pasando, no podemos ser tibios. Tenemos que tomar una postura. No podemos decir, bueno, yo no soy racista, pero hay que tomar una postura. No podemos burlarnos no podemos decir, hay que poner freno de mano y pensar lo que hacemos. Desde ese momento de pensar, ya comienza un giro en la tuerca y comenzamos a ver las cosas cotidianas. No. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que fue una presentación muy interesante. No solo nos permite cuestionarnos, sino creo que les invita a ustedes, estudiantes, a en un momento tomar esas posiciones, porque van a estar en campañas y van a diseñar, y por supuesto, para que vean el impacto que pueden tener. Continuamos con nosotros la doctora
Juliana Casano. Ella es profesora principal de Sociología, magíster en Estudios de Género y licenciada de Comunicación Audiovisual por la Universidad de Lima. Sus áreas de investigación son comunicación y género, representaciones sociales, edición televisiva, consumo de medios y análisis de televisión. También es investigadora del grupo de investigación de Sello América, de la Gender and Communications Section de IAMCR, del grupo de trabajo de estudios de televisión y streaming de ALAI, y actualmente ella es chair de la sección Media Communication. El título de esta presentación es sobre violencia de género, mirando la novela contemporánea en América Latina. Gracias, Lucía. A ver, yo creo que con varios de ustedes ya hemos conversado de este tema en algunas de las clases. Digamos, he denominado la presentación que hago hoy día de esta manera. No corresponde necesariamente a ninguno de los CAPs que se mencionaron con anticipación, porque justamente engloba un proyecto que empezó en 2020 y continúa hasta el día de hoy. Entonces, el proyecto tiene varias etapas, ¿ya? Pues, lo que voy a hacer, a diferencia de lo que han hecho mis colegas, es presentar puntualmente los resultados, ¿no? Voy a hablar de la investigación en general, voy a compartir algo de la metodología, el corpus y algunos de los resultados. Entonces, el proyecto se pensó originalmente para el Perú, se pensó en 2020, en época de confinamiento, y luego se compartió con Chile, finalmente después se compartió con... y con Chile, y Chile se incorpora, el equipo chileno se incorpora porque encontramos que lo que teníamos eran características similares. Si bien los números de feminicidios o de violencia son diferentes también porque la población chilena es bastante menor a la nuestra, ¿no? Una cosa que en el año 22 compartimos esto con un equipo, unas colegas mexicanas, y al año siguiente con colegas brasileras, y una de las cosas que encontramos que en los 4 países el confinamiento había significado un espacio de altísima violencia para las mujeres. No sé si ustedes lo tienen así de claro, pero solo en el Perú en el año 2020 desaparecieron más de 5.500 mujeres. Es decir, y cuando hablamos de desaparición, hablamos de que no se sabe dónde están. No se sabe si están muertas, no se sabe si han sido vendidas para trata, no, simplemente desaparecieron. Y bueno, todos sabemos que las personas no nos esfumamos, o sea, algo pasó con ellas. Cada etapa, es decir, en 2020, 2021, 2022, 2023, fuimos, digamos, significó repensar el proyecto, ¿no? ¿Qué significaba la entrada de México, por ejemplo, con las cifras de feminicidio, con las cifras de violencia que tienen ellos? O la entrada de Brasil, que tiene también cifras gigantescas frente a lo que puede ocurrir en Chile y en Perú. Y significó repensarlo también por los propios productos. Este es un poco el fundamento teórico que nunca se alteró a lo largo del proyecto y que es un poco el sostén de toda la investigación. En primer lugar, trabajamos con género, trabajamos con definiciones de género. Ahí Scott es los que lo conocen saben que Scott es mi aliada teórica por per se, porque ella trabaja esta dimensión simbólica y los comunicadores trabajamos con básicamente símbolos. Luego el tema de representaciones sociales, Héctor ya comentó, planteó una definición. Mi definición recupera un poco la definición de Stuart Hall cuando plantea esta idea de clusters discursivos. Y finalmente trabajamos el concepto de violencia contra la mujer y la entendemos como toda aquella forma de violencia ejercida contra la mujer por el solo hecho de ser mujeres. Pero no nos quedamos ahí, además de trabajar con Rita Segato y con el concepto de violencia expresiva, trabajamos con la Convención Belén do Pará, que en el año 1994 definió la violencia de género como cualquier acción o conducta basada en su género
que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. También trabajamos con la Convención de Estambul y con el Estatuto de Roma, que también nombran la violencia contra la mujer, ¿no? Y hay definiciones como muy claras y además categorizan y construyen una tipología de violencia. Sabemos que la violencia no es un problema nuevo. Lo que sí es nuevo es que ha cambiado un poco la mirada, por lo menos en el año 20, en el año 21, en el año 22 pensábamos que había cambiado la mirada. Yo creo que hoy, en el año 25, tenemos muchos procesos que están ocurriendo también. Objetivo de la investigación, pregunta de investigación, yo creo que eso es importante para ustedes si están pensando en temas de investigación. Tiene que ser lo más acotado posible. No amplíen temas, no queramos hacer cosas que se nos van a ir del. Y lo más seguro es que tengamos una reunión muy clara y que esa pregunta de investigación la convirtamos inmediatamente en un objetivo muy sencillo, muy claro, muy claro. La hipótesis sí es un poquito más compleja. ¿Por qué? Porque la hipótesis fue incorporando diversas cuestiones que nos interesaban a los cuatro equipos. O sea, yo trabajo con un equipo acá en Lima, hay un equipo que trabaja en Santiago, un equipo que trabaja en Sao Paulo y un equipo que trabaja en Ciudad de Guadalajara. Entonces, nosotros consideramos que estas telenovelas de pronto son productos culturales que ponen en escena problemáticas de violencia en género, que aportan por un lado a la visibilización de este problema, pero que por otro lado también generan tensión, que se ponen en tensión algunas situaciones. Y ahora vamos a ver cuáles. No voy a leer, si quieren después lo conversamos, porque después no voy a pasar de ahí. Parto de la idea de que la telenovela reproduce, recrea y visibiliza de manera simbólica los mandatos, las expectativas que nuestras sociedades van construyendo. A nivel metodológico, lo que hicimos, vamos, ya les hablé de Belén de Pará, de todo eso lo manejamos. Lo que hicimos fue identificar todos los relatos de la telenovela en el periodo y cuáles tenían y cuáles trabajaban o en cuáles podíamos reconocer violencia. Y lo otro fue que identificamos y analizamos a todos los personajes que en esos relatos ejercían violencia o sufrían violencia. ¿Okay? De cualquier tipo. Ojo, trabajamos con la totalidad de los capítulos. Es decir, si una telenovela tenía 80 capítulos, había que trabajar con los 80. ¿Qué nos parece interesante? Esto lo hizo Amnistía Internacional España hace por lo menos unos 20 años. ¿Qué es lo que nos parecía a nosotros importante de esta gráfica? Que justamente la telenovela se ubica en este espacio porque es doméstico. Es lo que ocurre detrás de la puerta de la casa. No aparece en el espacio público. En el espacio público podemos ver otras cosas, pero digamos, el humor, ¿no? Hay cosas que ocurren en el espacio doméstico. Fichas que armamos. Esta la armó el equipo chileno, que es como una ficha técnica que recoge un conjunto de información sobre la telenovela. Les pido a todos los que están haciendo captura de pantalla que citen, si la van a usar. Súper. Título, año, o sea, información básica que tengamos para poder aprender el producto. Esta ficha la trabajamos y la diseñamos en el Observatorio Audiovisual Peruano. Pueden usar, nos cita. Y lo que tiene es eso, ¿no? El nombre de la producción, qué pasa, quiénes son los personajes, un resumen del capítulo y qué temáticas aparecen. Aparece, por ejemplo, la violencia sexual, aparece la violencia física, aparece el humor sexista, o sea, qué cosa está apareciendo ahí. Luego trabajamos ya directamente con las relaciones. Una situación de violencia va a implicar un victimario, una víctima, puede aplicar un héroe, una heroína, o sea, quien salva a la persona, y puede aparecer algún otro personaje. Esta ficha tiene la ventaja que en todo caso lo que nos interesa ver, observar cuál era la relación entre la víctima y el victimario. Entonces, esta ficha se despliega y teníamos pareja, amigos, desconocidos, o sea, teníamos cosas que podíamos ir a observar. Y lo otro que nos parecía importante
es el escenario donde ocurre la violencia. Ocurre en la casa, en un callejón, en una calle oscura, en una discoteca, ¿en dónde? Esta ficha está hecha solo y exclusivamente, o sea, una vez que llenamos las anteriores, llenábamos esta, pero solamente para tener mucha claridad con respecto a cómo dialogaba con las definiciones de Belén du Pará o o Estambul o Roma, ¿no? Y una cosa que trabajamos los 4 equipos es ponernos de acuerdo. Mexicanas, peruanas, chilenas, brasileras, brasileros. Ok, ¿a qué le estamos llamando violencia física? ¿A qué le estamos llamando violencia sexual? ¿A qué le estamos llamando mansplaining o slut shaming, stalking? Cuerpos de la investigación, esto pasa rápido. Trabajamos con 19 relatos en total. Estas dos, en el caso peruano, Valiente Amor y, perdón, ¿estás pasando tú? Sí, quería sacar esta de... Ya, ok. Valiente Amor, Mi vida sin ti, En la piel de Alicia, Mujercitas, Ojitos y Te volveré a encontrar. Te volveré a encontrar, hay un tema de trata importante y de secuestro, ¿no? En el caso chileno, trabajamos con Demente, con Edith Corona, y también no retrocedimos. Estas 2 novelas son novelas de época, históricas, y lo que era importante es que cuando retrocedemos 50, 60, 70 años, es como que la violencia está totalmente normalizada, porque las mujeres no teníamos derecho. Entonces, Hijos del Desierto y Perdona nuestros pecados. En el caso de México, trabajamos con Vencer el miedo, Mujeres de negro, Vencer el pasado, Vencer el desamor, La desalmada y Si nos deja. Y en el caso de Brasil trabajamos con el remake de Pantanal del 2022, con Travesía y con Vaina Fe, donde además tenemos una protagonista afro que sufre un conjunto de violencias y que nos permitía reflexionar sobre el tema de interseccionalidad. Algunas de las conclusiones del proyecto están relacionadas a estos puntos. La representación de víctimas y victimarios dialogan con cada uno de nuestros contextos país, por eso era importante pensar los contextos país. Teníamos que hay particularidades estéticas, en el caso peruano y mexicano la violencia representada es muy expresiva, en el caso brasilero y chileno la violencia es más metafórica. La cámara se aleja de las situaciones de violencia, se cierran puertas, se sugiere, se ve menos la violencia. Hay un recorrido identitario que tienen todas nuestras protagonistas, todas nuestras mujeres víctimas representadas, que va desde la sumisión, que va de la sumisión al empoderamiento, a la agencia femenina. Hay presencia de familias extendidas, es decir, la familia deja de ser mamá, papá, hijo, hija, para pasar a ser abuelos, amigos, tíos, primos, sobrinos, o gente, vecinos que se convierten en parte de las familias extendidas. El tema de la sororidad es absolutamente importante. No se puede salir de los círculos de violencia si no contamos con personas que puedan ayudarnos, apoyarnos, ¿no? En todas las telenovelas hay la amiga o el grupo de amigas que le dan soporte emocional. Y sororo, una de las tensiones mayores es que el sujeto victimario siempre es un sujeto anormal, enfermo, y eso le resta visibilidad al tema de lo estructural de la violencia. Y finalmente, el lugar de la víctima ideal. No todas las víctimas pueden ocupar el lugar de víctima. Va a depender de qué estaban haciendo, cómo estaban vestidas, porque eso todavía está. Ya para ir cerrando, todo este trabajo nos ha permitido estar en 2 eventos académicos a lo largo de varios años, donde no siempre hemos presentado las mismas. Entre los eventos más importantes, el evento de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el ALAIC, el IAMCR, y uno en el que estuvimos en 2022, que fue el encuentro de GenderCom en Italia. Fue realmente rico y se recibió muy bien este trabajo. Ahora, todo parece genial.
Bueno, me falta esto y de ahí voy a lo que ya lo dije. Genial. Desde la propia investigación nosotros hemos organizado cosas. Se han organizado seminarios, coloquios, hay un curso que salió resultado de este proyecto de investigación, algunos de ustedes han llevado un curso. Telenovela de género se dictó en el 22 en Chile, se codictó en Chile y el 23 se codictó acá en el Perú. Hay una tesis ya sustentada y hay un par de tesis que se están trabajando y hemos tenido varias reuniones presenciales e híbridas. Retos, porque la investigación no es necesariamente todo un lecho de rosas. Retos, armar los equipos. Cuando trabajamos en género, armar los equipos es de pronto una de las cosas más importantes. El segundo reto, y con esto no estoy diciendo que los comités de ética de la investigación no funcionen. Yo agradezco a lo que ha hecho el Comité de Ética de Investigación de acá de la PUC, pero sí tenemos que ser conscientes que si tocamos un tema de este tipo, nos van a pedir un conjunto de cosas. Y no necesariamente los comités de ética de la investigación. En el caso peruano, están preparados. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos pidieron que elaboráramos un plan de contención. Y nosotros les escribimos y le dijimos, genial, lo elaboramos, tienen un modelo que seguir, qué recomendaciones nos dan. No tenemos nada, ustedes vean cómo lo pueden trabajar. Y entonces eso significó hacer una pequeña investigación para que nos dieran la autorización para hacer la investigación, ¿no? Entonces, hay por lo menos un plan de contención que lo tenemos en el grupo y que podemos compartirlo. Los riesgos propios del trabajo de investigación nos puede saturar. La mayoría de mujeres, por no decir todas las mujeres en este país, hemos sufrido en algún momento algún tipo de violencia, desde las simbólicas hasta otras. Entonces llega un momento en que esto te puede saturar, te puede recordar momentos y tenemos que enfrentar el trabajo. ¿Cómo investigar la violencia estructural de los propios relatos? Es decir, si todo se individualiza, ¿cómo recuperamos eso? ¿Cómo nos centramos a...? Finalmente, hoy que está de moda hacer investigaciones de género o mirar género, o gente que nunca trabajó el género, que no tiene idea de lo que es el género, dice, no, pero sí, yo tengo una mirada de lo femenino, de lo masculino. Creo que eso le da un plus. No es tan fácil. Investigar en género significa tener un capital humano avanzado, significa tener y manejar y movernos en campos culturales y simbólicos. Simplemente para cerrar, porque con esto ya cierro, cómo incidir en las audiencias es otro de los retos. Todo el tema de trabajar alfabetismo visual con audiencias. Estamos elaborando un policy paper para compartirlo con productores y realizadores. Y difundir la investigación. O sea, estos espacios son importantes. A mí me gusta mucho que además tengamos gente joven que se esté interesando en el tema y que ya esté manejando el tema, pero habría que sacarla de la universidad y llevarla un poco a la mano. Muchísimas gracias. Y quiero agradecer a mi equipo de trabajo de aquí de Perú. María Agustín Santronela Bertonte, Alejandro Bejarano, Norma Fritas, Emma González, exalumnos, licenciados, que han sido alumnos con ustedes de Harvard. Muchísimas gracias. Ahí está la invitación a mirar de chico y que puedan tener la telenovela, presentar, reproducir. Gracias. Seguimos con Rocío Frigoso. Ella es bachiller en antropología, licenciada en y actualmente doctorada en antropología. Ha trabajado en planeamiento y estrategias de comunicación, en conceptualización e imagen publicitaria, y su trayectoria articula la fotografía documental con la investigación de consumo, representaciones y marcas, y ha explorado las interacciones entre cultura, publicidad, identidad y ahora nos presenta la imaginación publicitaria, escenas del deseo y relatos del progreso del 1952 a 2010. Diversas aproximaciones desde un archivo en construcción.
Muchas gracias, Lucía. Y gracias a cada uno de las presentadoras y los presentadores. Me queda un reto, ¿no? Y una valla bastante alta para, digamos, siendo la última en esta presentación, sobre todo también porque esta investigación es una investigación que está en proceso. Hemos pasado el primer año en esta investigación y ha sido el primer año más duro por la propia dinámica que les voy a contar. En primer lugar, esta presentación que voy a hacer es importante, lo dijo James, forma parte de un proyecto en el que participamos como parte de OAP y tanto Viviana como Héctor conmigo estuvimos armando, diseñando el proyecto con el soporte del grupo y lo presentamos en el CAP de investigación, es decir, el concurso anual de investigación del año 24 y fuimos uno de los grupos ganadores. Entonces ha transcurrido el primer año y de pronto nos encontramos con que el proyecto, que lo que pretendía era hacer un archivo, una historia visual de la publicidad desde el año 1992 hasta el año 98, tanto en lo que era la gráfica publicitaria en medios impresos como spots de televisión. Cuando empezamos a revisar las gráficas, nos encontramos que esto sobredimensionaba todas nuestras posibilidades, ¿sí? O sea, y quiero empezar aquí, perdón, por mostrarlo. Al momento, vamos en el primer año y hemos, digamos, avanzado en la recolección gráfica y nos falta todavía, primero empezamos a avanzar ordenadamente la primera década. Y después, o sea, sobre ese trabajo empezamos a tomar decisiones porque el volumen de gráficas publicitarias, se los estoy poniendo aquí, sobrepasaba las posibilidades que teníamos. Tenemos un equipo de asistentes de investigación, compañeras de ustedes, Diana Núñez, Gabriela Bonilla, Trilce Casusol y Solange Cornejo, que empezaron con nosotros, el grupo se ha reformulado, que o sea, sin el trabajo de ellas hubiera sido imposible empezar siquiera con este proyecto. Entonces, el proyecto, digamos, se acotó solo a las gráficas publicitarias, son 27 años, y decidimos, inicialmente eran muchos más diarios, ¿no? Y decidimos agotarlo con la aprobación del vicerrectorado académico a 3 diarios que consideramos podían dar un cierto panorama y condensaban en términos de la acogida de publicidad lo que era la circulación, o mejor dicho, la impresión de publicidad en los medios limeños. Bien, entonces seleccionamos El Comercio, La República, Expreso y adicionamos, porque considerábamos importante, la revista Somos, un poco por el estilo de Valdeté, de Socialité y de publicación con un eje cultural, ¿no? Entonces, a la fecha, hemos recolectado más de 20.000 anuncios publicitarios con regularidad hasta el año 2008 y luego hemos hecho saltos, tenemos que saltar de regreso para seguir cubriendo. Las decisiones que hemos tomado y aún así tenemos esta cantidad de gráficas ha sido seleccionar solo la publicidad de viernes, sábados y domingo, que concentra también la publicación en estos medios. Principalmente, como ustedes podrán ver, El Comercio es quien concentra la mayor cantidad de publicación. Yo estoy aquí no tanto con notas, sino casi con una lectura sobre mi presentación, un poco porque suelo, para quienes han sido estudiantes conmigo, prolongar más del tiempo que debo y tengo un tiempo acotado. Pero bueno, esta mirada nos permitió, digamos, ir tomando, o mejor dicho, fue acompañada
y está acompañada en un proceso de trabajo que en realidad, a pesar de lo lineal que se puede ver aquí, me costaba, lo pensábamos más como una espiral, donde iteramos permanentemente entre los diversos momentos de la investigación, recorre, vamos a decir, un proceso que compone de 7 momentos que van y vienen. En primer lugar, no hay posibilidad de hacerlo sin una recuperación bibliográfica que nos permita construir un marco conceptual, teórico conceptual, para acercarnos a esta gran fuente de información. Eso nos permite levantar toda la información, la data sobre la base de esta construcción e irla a su vez ordenando, tratando de construir un archivo gráfico, a su vez descubriendo a partir de las imágenes, los textos, los copies, ¿sí? Construir una matriz que pueda recoger variables y luego poder irlas ordenando. A su vez, hicimos un levantamiento y estamos todavía completando de la información del contexto, es decir, nos referimos a eso, a los momentos políticos, económicos y sociales que acompañan estas publicaciones, de manera tal de ver cómo conversa este contexto con esas publicaciones y cómo conversan, cómo dialogan entre ellos, ¿sí? A su vez, hemos empezado a hacer una selección, si bien vamos a dar un panorama en términos cuantitativos sobre este archivo que estamos mencionando, vamos a hacer una selección que nos permita trabajar a profundidad o un análisis y una revisión y abordar conclusiones de manera cualitativa. Y bueno, esto se va combinando con el proceso mismo del análisis de las matrices y de información que vamos a ver. Bien, esta, digamos, presentación es un poco la sistematización en las últimas semanas a propósito de la propia presentación para ver cómo afrontar este material. De hecho, ya hemos hecho una presentación previa, pero solamente centrada en las gráficas del siglo pasado, 92, 98. Perdón, 92, 99, que la presentamos en el Congreso de LASA de este año en San Francisco. Pero lo que queríamos es, bueno, tenemos todo esto, hagamos una mirada más macro para tratar, también ir avanzando. Ya habíamos estado discutiendo cómo, digamos, se alinean esta gran producción y cómo la podemos ordenar. ¿Bien? Y decidimos, a partir de una serie de constantes, más bien partir de lo particular, es decir, de las gráficas y las constantes que íbamos identificando en las matrices. Nos preguntábamos, o sea, ¿de qué manera se está imaginando desde la publicidad y la publicidad limeña, de qué manera se está imaginando al país y a los sujetos que conformamos este país? Desde Lima, hago énfasis en eso porque es publicidad limeña. Bien. Y lo que encontramos es 4, digamos, a lo largo de este recorrido, mirando, no las 20.000, pero eso en revisión y revisión, 4 grandes imaginarios, entendiendo a estos imaginarios como marcos, ¿sí? Marcos simbólicos que articulan más bien estos guiones que las representaciones de la publicidad, en particular el género y la etnia, iban marcando en las imágenes. Me parece importante también, aunque están aquí en chiquito, más adelante lo voy a poner, compartir con ustedes las gráficas, porque sin duda muchas de ellas pertenecen al siglo pasado. 5 minutos, tendría que haber leído. No voy a avanzar. Entonces, 4 imaginarios. Por un lado, el cuerpo deseado, donde lo que encontramos es que hay un deseo por cuerpos que van cambiando. No es que la publicidad, cierto, la publicidad va cambiando, pero la idea de tener un cuerpo deseado que es representado en la publicidad
se mantiene a lo largo de estos 27 años, casi 3 décadas que estamos viendo. Va cambiando en definitiva y eso es lo que nos parece interesante, ver cómo ese cuerpo deseado va reconfigurándose, van introduciéndose también otras pieles, ¿no? Otras formas, aunque hay una cosmética siempre del cuerpo en términos de la condición. Por otro lado, el imaginario que hemos denominado la autenticidad nacional, donde lo nuestro en Como Aliado se vuelve un eje sobre el cual, digamos, sobre todo a partir de este siglo, del año 2000, un eje desde donde se construye desde lo publicitario, transfiriéndose, digamos, la responsabilidad del Estado a las marcas, a los entes privados sobre lo que es ser peruano. De hecho, la publicidad ha escenificado la identidad nacional, lo que es nuestro, de muchas maneras y siempre, y quizá valga la pena saltar aquí, desde una manera, vamos a decir, donde congraciamos, donde formamos una cierta comunidad alrededor de elementos que, siempre digo una palabrita, son fácilmente indexables como lo peruano, pero que es una identidad que hemos llamado una identidad cool, porque no nos cuestiona en términos de la diversidad y las diferencias, o mejor dicho, las diferencias que en última instancia tenemos. Y esto se ve también en la publicidad. Por otro lado, tenemos otro imaginario que hemos llamado la modernidad aspiracional, donde lo que vemos es que en distintos momentos a lo largo de estos 27 años, cómo se ha trasladado, porque el 92 es un hito importante, a partir, digamos, lo tomamos para la investigación, porque marca, vamos a decir, en cierta forma, el cambio de una época en términos económicos, pero principalmente, digamos, la introducción del libre mercado exacerbado, el neoliberalismo, supone un cambio de época cultural. Vamos a decir, un espíritu, ¿no? Totalmente distinto y que la publicidad traduce. Principalmente esta noción de modernidad aspiracional que es retratada principalmente en la publicidad a través del consumo. Digamos, del consumo y además del consumo que supone que esa modernidad reflejada en el éxito y en el progreso se encuentra y es viable y es posible a través del consumo y dependerá de cada quien, de cada uno. El Estado, digamos, en este discurso que engloba el imaginario y que la publicidad, digamos, deja ver, deja de ser responsable en esos términos. Estas frases del que el pobre es pobre porque puede, digamos, perdón, porque quiere. Perdón, sí que fue. Voy a decir un lapso. Bien. En esta presentación queríamos un poco hacer una línea de tiempo, cómo hemos articulado y tratado de organizar en hitos políticos, económicos y sociales este largo periodo de 27 años, largo en términos y denso en términos de los sucesos país, pero también en términos de la publicidad. Un primer momento, al cual denominamos la Fundación Neoliberal y el orden visual del progreso, digamos, lo ordenamos en el periodo 1992-1996. En este periodo, digamos, lo que vemos es que hay un par de imaginarios que sobresalen, imaginarios que la publicidad recoge y sobresalen, que es el de la modernidad aspiracional y el cuerpo deseado. Hemos querido poner aquí algunos eventos, situaciones que caracterizan a este periodo. Por otro lado, tenemos el periodo de 1997 al 2001, al cual hemos denominado el periodo de la crisis, el desgaste y la transición democrática. Hay digamos, un par también, o mejor dicho, los imaginarios que recolectamos a partir de la publicidad
es como que se mantienen estos dos, ¿no? No es que no estén los otros dos, pero que sobresalen entre los cuatro imaginarios. En el caso de el periodo 2006, perdón, 2002-2006, ¿no? Reconciliación simbólica y identidad celebratoria, ¿sí? Más bien los imaginarios que emergen con más fuerza tienen que ver con la armonía social y la autenticidad nacional. Estos otros tres momentos, la euforia económica, la expansión del consumo, marca, digamos, el ascenso de la modernidad aspiracional en términos de imaginario, el 2010 al 2013, que hemos denominado como las tensiones del modelo, la autenticidad nacional aparece, ¿no? Como que equilibrando estas tensiones, ¿sí? Y finalmente este periodo del 14 al 18, la crisis política y la reconfiguración de la promesa país, vamos a decir, emergen los imaginarios de armonía social y cuerpos deseados nuevamente. Voy a avanzar un poco rápido con la idea de mostrar en realidad un poco las imágenes que hemos ido recolectando, sobre todo porque hay muchas de ellas que pertenecen a periodos en que ustedes no habían nacido, ¿no? Pero por otro lado, para ver también cómo se mantienen en el tiempo. Uno primero del cuerpo deseado, y esta gráfica es del 2018, ¿sí? De noviembre del 2018, que podríamos también pensarla con claridad para quienes hemos vivido la publicidad hace 30 años, podría estar en blanco y negro, pero igualmente podría estar. Entonces, si bien hay cambios en lo que supone qué cuerpos se desean, ¿no? Hay estas imágenes que permanecen en el periodo y hacia finales del periodo. Bien, tenemos todo este tipo de imágenes, tenemos algunas donde ese cuerpo, ¿no? Que aparece como un cuerpo esbelto, pero ¿sí? Siempre racializado, por ejemplo, a través de la idea del folclore con un Perú negro, ¿no? Tenemos también que supone el cuerpo masculino y el tema de la calvicie, ¿no? Que es posible y viable, que está, digamos, permitido, ¿no? O imágenes donde, digamos, la fotografía retoca lo que uno es, ¿no es cierto? Ahora tú puedes lucir bien en tu foto, ¿sí? Y es la misma persona que, digamos, este negocio que toma fotografías en el que te podría convertir. O la exotización en su momento, ¿sí? De Magali Solier con Falabella. Falabella siempre está presente, ¿no? Perdón. En los buenos ejemplos. Sí. También, ¿no? Para decir, ¿no? E incluir un cuerpo distinto, ¿no? Tenemos también lo que es la autenticidad nacional en términos de imaginario, que lo hemos mencionado, y donde la idea de, digamos, mirarse a uno mismo, la construcción de lo que es ser peruano, aparece de distintas maneras. ¿Sí? Es una imagen, digamos, amable del campo, ¿no? O tenemos la idea de que hay que viajar al Perú donde los rostros no aparecen, lo que aparece más bien es el folclore normalmente visto en andino, ¿no? Los rostros no aparecen, o los viajes y a conocer lo exótico en Iquitos a las comunidades etnolingüísticas amazónicas, ¿no? La minería emerge también en el discurso, como, digamos, un eje donde los commodities permiten, digamos, a una determinada población mejorar y tiene derecho a la mejora. Bien, la modernidad aspiracional, digamos, muy típica de lo publicitario, de la publicidad más clásica, ¿no? Que la podemos ver, emergen personajes, ¿no? De la emprendedora, o imágenes de lo que es la armonía social. Bien, yo un poco y quizá un poco la pregunta, ¿sí?
creo que nos toca a todos preguntarnos con qué mirada y desde dónde vamos a seguir imaginando lo que somos, ¿no? Y la pregunta creo que es una pregunta abierta, que se las dejo para que la resuelvan ustedes cuando salgan de la universidad y pensar cómo la publicidad en última instancia construye eso. ¿Cuál es la imagen en pantalla? Vamos a poner un QR en pantalla para que se inscriban y podamos hacer el... Gracias, Ole. Gracias. Sin batería. ¿Sabes dónde está la batería? El cargador, tiene un cargador. O sea, está el pasado de fuera. Sí, pero no sabemos dónde se quedó. Estaba parado. Que si yo tengo Sí, porque además miran la letra. Bueno, No, hay una clase. o sea, mientras estoy poniendo eso, hagamos un Porque comentario. no nos queda mucho tiempo. Así es. Comentario, alguna pregunta. Han dejado prendido. Sí. Quería saber más cómo fue ese diálogo entre la información que se recogió de las fotos técnicas y toda la descripción que se pudo recoger de los productos de la teoría misma que llevar a cabo el proyecto. O sea, con la teoría de género. O sea, lo que hacíamos era, lo que hicimos fue tener como el marco teórico de género, de estudios de género, y a partir de ahí, digamos, por ejemplo, o sea, desde la teoría de género, desde la Convención Belén do Pará o Estambul, teníamos definiciones y tipologías de violencia. Entonces, en la representación, voy a poner el ejemplo de una telenovela en puntual ya. En Mi vida sin ti, por ejemplo, el agresor, este es el QR, chicos, para que puedan capturar. El agresor es Enrique, que es el padre de familia. Y Enrique, por ejemplo, en determinadas escenas, le dice a Amanda, a la esposa, le dice, ¿qué te pasa, chola? ¿O estás con tu regla? O sea, yo pago el dinero y yo me tengo que hacer mi propia limonada. ¿Para qué están ustedes? ¿No? O le dice a la hija en algún momento, ¿tú qué cosa quieres? Porque la hija quiere estudiar arquitectura. Entonces le dice, yo no quiero que, o sea, dice, yo estoy en contra de que estudies arquitectura porque tú, si eres arquitecta, vas a tener que ir a las obras. Y en las obras hay muchos hombres. ¿Tú qué cosa quieres? Que te violen. Entonces, como que todos esos diálogos nosotros los recogíamos. ¿Por qué? Porque esos diálogos configuraban un tipo de violencia, ¿no? Que podía ser violencia simbólica, o había momentos en que Enrique, por ejemplo, le contamos, o sea, a manera de chiste, le decía al hijo que hoy día no comentara nada porque parecía que la mamá y la hermana estaban con la menstruación. Entonces, ese humor, ¿no? Que es absolutamente sexista. Entonces, recuperábamos los diálogos para poder, ¿no? Tender los puentes con eso que la teoría ya te está planteando.
¿Ya? ¿Todos se inscribieron? Sí. Otra pregunta. Otra pregunta. Ah, otra pregunta. Bueno, me pregunto si es que, por ejemplo, estaban viendo si los guiones eran netamente peruanos o eran una adaptación. Ahora llegan varias adaptaciones, pero aún así el público peruano comienza a reaccionar frente a ellos como, usted dijo, a veces así. De hecho, en el caso peruano, todos los guiones eran locales. O sea, los escritores son peruanos, las escritoras son peruanas. Hay una cosa interesante que tiene que ver con industria, que es la participación de muchas mujeres que toman decisiones. En el caso chileno, los guiones son chilenos también, México también. Y el único remake que teníamos era el de Pantanal en Brasil. Porque Pantanal es una novela de los años 90, ¿no? Que se actualiza el 2022. En general, todas las telenovelas con las que trabajábamos en cada país eran locales. O sea, no había adaptación de telenovelas turcas o de K-dramas o demás. No cogimos ni más. Hay una pregunta ahí, hay una pregunta de Zoom, hay una aquí. Yo sugiero que escuchemos las tres, porque Edith nos van a decir que hay clase después. Entonces, Pregunta iba direccionada un poco a lo que trató el profesor Mendoza, más que todo sobre cómo se evalúa la incorporación de estos influencers para para la promoción de las marcas, influencers afroperuanos. ¿alguien más había levantado la mano? ¿Aquí alguien necesita el código? Sí, No, mi pregunta era para la profesora Vivian. Vivi. Era en relación a la narrativa de los estigmas que había mencionado, que podría ser contradictorio. ¿Podría explicar un poquito más en referencia a eso? Sí, o sea, Un segundo. Y desde el Zoom tenemos una pregunta. ¿Hay pregunta en el Zoom? ¿O? Sí. Pensé que ya habían presentado. Vivi, dice que quizás no está habilitado el acceso. tengo 13 respuestas. ¿Quiénes sí han logrado El Zoom quiere participar en el sorteo. Ya, ok. El Zoom puede participar en el sorteo. Tienen que estar Entonces, bueno, en su correo PUC. Agradezco la pregunta. Es un trabajo inicial, entonces justamente la posta va para ustedes también. O sea, pensar justo en los influencers afro, y sobre todo cómo es que ahora tienen visibilidad, pero también entender de que este es un proceso de ida y vuelta. O sea, muchos afro pueden ser conscientes de esta línea divisoria, pero muchos no. Es más, muchos de ellos cuando se hablan de este tipo de constructos, te dicen, pero yo soy afro y a mí me gusta que negrita siga llamándose negrita. Y mi abuelita me dio mazamorra morada. Y no estamos hablando de eso. Estamos hablando que tu realidad no necesariamente refleja la realidad de muchas personas que han sido segregadas, burladas, bulliadas, ¿no? Porque de repente era el único chico afro o chica afro en la clase. Y le decían, hay que bailar. Entonces ya, pues tú sales. ¿No? ¿Por qué? Porque tú eres afro, debes bailar, ¿no? Entonces, creo que hay un reto importante, porque ahora la llegada es masiva, es muy grande. Y estas personas tienen una gran posibilidad de llegar, pero al mismo tiempo son menos posicionadas. Entonces, creo que ahí va a estar el debate, ¿no? Ver también el tema de irrealidades o fake news, en donde ideas que pueden parecer no lo son, y también sobre cómo contrastamos. Porque finalmente, si es divertido, va a funcionar. Pero lo divertido no necesariamente nos hace llevar a un mejor camino. Lo que encontramos nosotros es que muchas de las campañas, sobre todo después del 2020, estaban apuntando a trabajar con niñas y adolescentes y a normalizar el periodo de menstruación, ¿no? Pero veíamos que algunas de esas campañas podían entrar en contradicción, que si bien el objetivo era desestigmatizar, el hecho de no nombrar o no mostrar la sangre o no nombrar, no usar la palabra menstruación o regla o sangrado, sino usar
otras palabras como periodo, malestares, enfermedad, no sé, otro tipo de palabras, ahorita no las recuerdo, hacía que no fuera coherente lo que estaba buscando, ¿no? Había esa contradicción entre lo que busca y lo que finalmente logra por lo que muestra y por lo que nombra, ¿sí? Digamos que el concepto, porque sí mostraba, podía mostrar un experimento social, al no mostrar y al no nombrar, podría estar entrando en una contradicción, porque no es claro. Muchas gracias. Cerramos con una pregunta más. Sí, es para comenzar. Quería saber, usted que trabaja como investigador, comunicador, ¿cómo enfrenta este dilema entre analizar críticamente esta publicidad racista que estaba diciendo y quizás también formarnos a nosotros como posibles investigadores que trabajan dentro de este sistema y también tratar Voy a adaptar algo que no conté en el trabajo. Es un artículo ya publicado en la revista Conexión de la Universidad Católica. Fue que el trabajo fue revisado por par ciego, es decir, por dos investigadores que no conocía, y uno de ellos estaba completo, uno de ellos, ellas, no sé quién fue la persona que me revisó, estaba de acuerdo más allá de cuestiones de reacción. Pero el otro, disculpando lo coloquial, me cataneó como nunca me había cataneado. Me dijo, el artículo me gusta el enfoque, pero creo que es importante que leas estos dos libros, ¿no? Como a veces dicen, no, un par de libros, léete estos dos libros, Fanon y uno más que no me acuerdo cuál era, pero dije, bueno, yo quiero escribir sobre esto, hay que leerlo. Entonces me puse a leer Fanon y por eso entró y me cambió toda la perspectiva. Entonces creo que la respuesta a tu pregunta, Randa, es justamente el desafío que tenemos cuando investigamos de salir de nuestra zona de confort. Por eso les comentaba que lo primero que me llamaba la atención era esta cosa rara de que somos un país racista, pero a mí no me ha pasado. Dije, acá hay algo extraño. Y comenzar a mirar, a articularlo, y felizmente esta lectura de este jurado o de este revisor me hizo entrar en un concepto que yo no conocía, que era que fue, digamos, el eje principal para entender esta línea divisoria que permite acceder a derechos y también te permite no tenerlos. Porque el racismo estructural justamente te dice, tengo el poder y yo digo quiénes acceden a derechos y quiénes no acceden a derechos. Quizás hoy en día lo estamos viendo con todo lo que está sucediendo en nuestro país. A quienes permitimos marchar, a quienes pueden estar sentaditos frente al Congreso y a quienes los pasean, les tiran bala, los bulean o demás. Entonces, ese es el gran desafío, salir de la zona de confort y replantearnos nuestras cosas para poder llevarlos a ustedes. Porque todo lo que digamos, traemos todo lo que hacemos y lo planteamos con ustedes para también recibir feedback. A veces creen que nosotros damos clase, pero en realidad recibimos mucho feedback de ustedes y replanteamos cosas. Pues muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando. James, Juliana, Héctor, Rocío, Juliana, van a hacer la dinámica. Está su nombre ahí, mientras Héctor contestaba, Vivi hizo el sorteo en el app y están las 10 ganadas. Rebeca, El notario público. Rebeca, muchas gracias. A la Lilian, A la Celi, aquí. Vanessa, Paulina, Livia, vayan levantando sus manos. Livia, Yaride, 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 ¿se fue? Joaquín, Joaquín allá. Joaquín, Jonathan, la primera fila, y Kiara. Felicidades, chicos. Congratulaciones. Tenemos uno más. Ahí lo va a hacer en vivo. Pero quitan los ganadores. Ah, de verdad. Bueno, si sale de nuevo. si sale de nuevo no vale. Ya. Uno, uno.
Que sale la primera en la lista. Antes era bonito, ¿no? Sí, yo pensaba, debimos haber traído como un pote. Otra vez. Ya ganó, ya ganó. No le puse ¿cómo se llama? ¿Está? Mi suplente, pues. Ah, En ese orden, ya, los, como aparezcan, pues. Ya. Suplente 1, suplente 2, 5, ya 3. Oye, Sí, porque ahorita nos van a tocar la puerta, pero que se vaya este. Flavia. Flavia. bueno. Gracias.